Dios te bendiga, soy el pastor Nando Steidel y aquí estamos en otro episodio más de A la Mesa, donde estudiamos la Biblia como una sola historia. Damos gracias al Señor que estés con nosotros y que puedas suscribirte al canal de la Catacumba 9 de Calley. Nosotros ya hemos estudiado bastante del Antiguo Testamento, pero hoy vamos a continuar. Estamos emocionados porque comenzamos son dos libros, pero realmente vamos a estudiarlos como uno solo. Ha sido interesante porque hemos visto cómo el libro de Crónicas y el libro de Reyes también son un solo libro, igual el libro de Samuel, ¿verdad? Están divididos en términos de procesos, pero básicamente es un solo libro. Así que hoy vamos a estudiar los libros de Esdras y Nehemías. Y hoy me acompaña. Únicamente nos dejaron solitos, Juanma. Estamos solitos hoy, pero nos dejaron está aquí. Chévere. Está bueno, sí. Mientras, ¿verdad? Le deseamos pronta recuperación a Pastor Abdiel, ¿verdad? Sí. Está ahí recuperándose. Te lo llevaste para Cuba y lo trajiste enfermo. Vino de Cuba. Yo no hice nada. Yo lo dejé muy bien. Yo se lo entregué a él muy bien. Bueno, Juanma, enfrentarnos al Antiguo Testamento es siempre una bendición, sí, pero entonces sé que veníamos de tanto los libros ¿verdad? De Crónicas con todas estas historias complicadas, pero vemos ¿verdad? Profecías difíciles como la del cautiverio, de los 70 años de cautiverio, y de momento entonces entra en escena el libro de Esdras juntamente con Nehemías para hablarnos entonces de ese proceso, de ese retorno del pueblo de Israel. ¿Cómo pudiéramos visualizar el estudio de estos dos libros que realmente se convierten en uno? Pues mira, es interesante trabajar con el concepto del exilio, ¿verdad? Y el exilio dentro del pueblo de Israel. Claro está, si siguiéramos la historia cronológica, pues no estaríamos discutiendo estos libros en este momento, como estamos siguiendo los libros según están en el Antiguo Testamento, según está el índice. Pero vemos además de lo que estudiamos, ¿verdad? En Crónicas y lo que estudiamos con relación a los reyes y de lo que habla del cautiverio, pues vemos también la intervención de los profetas de Isaías y Jeremías, donde esos profetas, que los estudiaremos más adelante, y Ageo ¿verdad? Hablan con especificidad sobre el exilio. Y el exilio es un proceso en la historia del pueblo de Israel definitorio, ¿verdad? Si nosotros cogiéramos el Antiguo Testamento, el primer evento, o sea, uno de los eventos referentes del Antiguo Testamento, pues es la liberación del pueblo de Egipto, ¿no? La Pascua y la liberación del pueblo de Israel de Egipto, cómo Dios liberó al pueblo de Egipto de la esclavitud, al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y ese proceso a la tierra prometida, ¿no? Y entonces diríamos que el segundo evento así definitorio dentro del definitorio en el sentido de ver la soberanía de Dios, de ver el juicio de Dios, pero a la misma vez ver cómo Dios mantiene fiel sus promesas dentro de ese proceso de disciplinar a su pueblo. Pues el exilio viene a ser ese segundo evento de impacto, ¿verdad?, para el pueblo de Israel. Y para aquellos que quizás a lo mejor oyen la palabra exilio, nos referimos al cautiverio, ¿no? El tiempo de cautiverio donde están todos exiliados del pueblo de Israel, que comienza con Nabucodonosor. Y es importante señalarlo de que no estamos estudiando de manera cronológica. Si fuéramos, ¿verdad? Hay Biblias cronológicas y hay formas de tú estudiar la Escritura de manera cronológica. Nosotros decidimos hacerlo de la manera tradicional como está en el índice. Pero es importante señalar que hay muchos de estos profetas menores y mayores que inciden, ¿verdad?, con sus profecías dentro del tiempo del cautiverio. Por ejemplo, cuando hablamos de Daniel, que está dentro ¿verdad?, de los reinos tanto de Nabucodonosor como Darío y todo esto, pues aquí vamos a ver cómo hay historias que se solapan unas con otras. Pero entonces, entrando a lo que es el libro de Esdras y viendo específicamente cómo
cómo una de las cosas que hemos querido hacer siempre es mostrar cuál es el carácter de Dios. Recupero de lo que tú compartes, que vemos el carácter de un Dios que cumple sus promesas, incluyendo la promesa del juicio. Del juicio. O sea, sí. Y esto no es cualquier juicio, ¿verdad? Porque a veces podemos hablar el exilio, el cautiverio tiene más fuerza en ese sentido. ¿Verdad? Recordando lo que le pasó al pueblo de Israel. O sea, no es que simplemente como el exilio que nosotros podemos decir hoy en día, que le llamamos la diáspora. Sí, ¿verdad? Que nos montamos en un avión, nos montamos en una, por no decir una línea aérea, nos montamos y nos fuimos. Y llegamos Orlando. Y llegamos ahí, doblamos a la izquierda en Carolina y llegamos a Orlando, ¿verdad? No. Estamos hablando de que lo que sucedió con el pueblo de Israel fue, ¿verdad?, arrasado. O sea, todo lo que habían edificado, todo lo que habían construido, todo lo que se había ganado en ese proceso de haberse dejado dirigir por Dios y haber, ¿verdad?, establecido la tierra prometida, llegado a la tierra prometida, un reino respetado por todas las naciones, un templo gigantesco como el de Salomón, un templo glorioso, todo eso se vino abajo. Y no fue de la noche a la mañana, sino que fue, ¿verdad?, fue poco a poco hasta que vinieron los babilonios y lo arrasaron por completo y se llevaron, ¿verdad?, cautivos a los israelitas. Y en ese sentido estuvieron 70 años. Algo que Dios ya no fue que vino también, el juicio vino sin advertencia, algo que Dios había advertido. Así es que en ese sentido entran a ese exilio. Entran a ese exilio sabiendo que iban a durar 70 años, o por lo menos Dios habiéndole advertido 70 años, ¿verdad?, que iban a estar allí. Y exactamente, fueron 70 años. Y lo increíble es que de la misma manera que en Egipto, Dios se le aparece a Moisés en el desierto y lo mueve a ir a donde Faraón y intervenir por el pueblo y pedirle a Faraón que dejara ir al pueblo. En este caso, Dios es el actor también y Dios es el principal que se mueve. Pero en este caso, Dios no usó a nadie, sino que en el sentido no hubo un intermediario, sino que Dios obró en el corazón, tanto del rey Ciro de Persia, como en el corazón de los líderes del pueblo, para levantar dentro de ellos el deseo de volver y el de Ciro de otorgarle el regreso. Entonces, el contexto de este libro de Esdras y Nehemías es que originalmente constituyen un solo libro, que muchos piensan que fue Esdras, que Esdras era sacerdote, el que ensambló el libro. Esdras entra en el libro en el capítulo 7, ¿verdad? No entra, en el principio entra Ciro, ¿verdad? Cuando arranca el capítulo 1. Y esta historia se extiende desde el momento en que los judíos comienzan a regresar a Jerusalén, que fue el año 538 antes de Cristo. Así que estamos hablando de que regreso, ¿verdad?, fueron 70 años de cautiverio, pero básicamente el regreso, ¿cuánto tardó? Tardó cerca de todo un siglo, básicamente. Todo un siglo, 100 años más o menos. Entonces, en ese aspecto estamos hablando de que ese contexto de lo que vamos a leer en Esdras es que arranca con Ciro, el rey de Persia. Este Ciro aparece en diferentes profecías, inclusive Isaías principalmente, hablando que Dios iba a usar a Ciro para mostrar su gloria y para mostrar su juicio. Y Ciro es quien, ¿verdad?, destrona a Nabucodonosor en Babilonia, Ciro, rey de Persia. Y entonces dice que es interesante porque el libro de Esdras comienza Ciro hablando de cómo Dios le dio todos los reinos de la tierra y le mandó a que se edificara nuevamente la casa de Jerusalén. Sí, podemos leer Esdras 1, del 1 al 4, dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá,
quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová de Israel, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Mira, a mí no me deja de sorprender esto en términos de que, como el Señor dijo, son 70 años de cautiverio. Yo me imagino esta gente que está en un lugar extraño y que está en un lugar exiliado de manera obligada, y de momento tú escuchar que la persona de mayor autoridad habla del Dios que tus antepasados y que las historias tuyas, ¿verdad?, están en ti. A mí no me deja de sorprender que esta gente, mientras escuchaba esto, decía, ok, o sea, sí, definitivamente este cautiverio duró 70 años y Dios está utilizando a quien jamás uno hubiera imaginado para que el pueblo de Jerusalén vuelva a ser repoblado y para que los judíos puedan regresar a casa. Inclusive se cree que el Salmo 126 se escribe durante este momento, que es el salmo que dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Yo recuerdo en la catacumba cantábamos esa canción. ¿Tú te acuerdas, mamá? Seguro. Que la cantábamos. No la voy a cantar para no hacerte cantar. Está bien, porque si empiezo a cantar yo, entonces cambia la mesa. No. Pero cuando decía esa parte de grandes cosas ha hecho Jehová con esto, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, y estaremos alegres. O sea, esa actitud de que cuando el Señor hace volver la cautividad, es ese compromiso de Dios de que por este tiempo vas a estar atravesando una prueba, pero esta prueba tiene una fecha de expiración. Y luego vas a ver cómo hay un contexto de redención. O sea, la escritura, el tema principal de la escritura es redención. Entonces, ver la redención de Dios, a pesar de que el pueblo se había desviado del Señor, en medio de ese proceso de cautiverio, grandes cosas hizo el Señor con ellos. Mira, y quizás deteniéndonos un poco ahí, trayéndolo a un poco de aplicación, la Biblia dice que todo... hay tiempo para todo, ¿verdad? Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para, ¿verdad? Para abrazar, para tenerse todo ese tipo de cosas. Y la realidad es que nuestras vidas en Dios pasan por distintos procesos. Sea que nos los buscamos, ¿verdad? O sea que Dios trabaja con nosotros de distintas formas, de distintas maneras. Obviando el por qué pasamos por los procesos, que es otro tema. Verdaderamente pasamos por procesos pero todo tiene, ¿verdad? No quiero, pero todo tiene su final, y no estoy citando al salsero, ¿verdad? En ese sentido, lo que quiero decir es que hay momentos en nuestras vidas que son momentos bien difíciles. Hay un salmo, y ahora mismo no me acuerdo cuál era, que creo que era el 70, que habla que los israelitas colgaron sus arpas y no las tocaban. Había duelo, había luto. Mientras estaban en el exilio. Y hay momentos en nuestras vidas que nosotros pasamos por procesos difíciles, donde los labios no se abren, donde aquello que hacíamos con gozo y alegría, de momento la tristeza nos embarga y nos sentimos exiliados. Y podemos sentirnos exiliados, ¿verdad?, aún alrededor de gente. Y esos momentos vienen a nuestras vidas. Y una de las cosas que en Cristo nosotros tenemos que tener claro es que esos momentos tienen un fin. Esos momentos no duran para siempre. Dios siempre cumple su promesa. Y Dios siempre va a venir al rescate. Y Dios siempre va a levantar a alguien. Dios siempre va a levantar quizás nuestro corazón, a levantar a alguien a nuestro alrededor. Lo importante es no rendirnos nunca. Y aun cuando venga la tristeza sobre nosotros, tener la esperanza de que Dios es capaz de levantarnos aún de aquello que nosotros pensamos que nadie es capaz de levantarnos. Y aquí lo tenemos, porque, o sea, Israel estaba bajo la opresión del pueblo más poderoso en ese tiempo sobre la tierra. Y aún así, dentro de ese pueblo poderoso, Dios usó al más poderoso
para moverlo a misericordia y levantar a ese pueblo. Así es que en ese sentido, gente que está, ¿verdad?, que nos escucha, los que nosotros que hemos experimentado momentos en nuestras vidas así, sabemos que terminan y que puede ser momentos en que colgamos nuestras arpas, pero hay momentos en que las recogemos y volvemos a cantar. Y volvemos a cantar, seremos como los que sueñan, ¿verdad? Nuestra boca se llenará de risa. Vendrán momentos de risa. El salmo de colgarán las arpas, lo busqué, es el 137. 137. Y es importante eso, Juanma, porque inclusive antes de que el pueblo fuera al exilio, al cautiverio, el Señor le dijo, mira, yo voy a estar con ustedes y los pensamientos que yo tengo son pensamientos de bien y no de mal, para darlos el fin que ustedes esperan. Pero hay momentos donde el Señor permite procesos en nuestra vida, como le dijo Jesús a Pedro. Cuando le dijo, mira, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Hay procesos en nuestra vida y en medio de ese tiempo nosotros necesitamos tener una aplicación clara en nuestro corazón de que Dios está, de que Dios es fiel, de que Él es redentor. Y obviamente podemos resumir Esdras y Nehemías con esa aplicación de que Dios está renovando el pacto de restaurar a su pueblo, que Dios restaura el templo que se había levantado y que ahora estaba destruido, que Él restaura entonces la adoración verdadera. Obviamente no se cumplen todas las grandes profecías que aparecen en el Antiguo Testamento, pero aquí empezamos a ver unas profecías cumplirse donde el pueblo puede empezar a mirar hacia el futuro. Obviamente sabiendo que si se desvían su mirada, pues entonces el Señor va a ser tan... es amplio en perdonar, pero no va a dar por inocente a aquel que requiere una consecuencia. Entonces, en ese aspecto, estamos de regreso a la tierra. Tenemos, ¿verdad? Algunas personas van a ver... Mira, y este punto es bueno también de aplicación. Hay gente que a veces pasa los procesos y mejora y crece y es transformada. Pero hay otra gente que a veces pasa el proceso y es como si el proceso simplemente pasó por ellos, pero no necesariamente hubo transformación, Juanma. Es que nosotros como seres humanos, y lo compartía los otros días en la predicación, en momentos dados pasamos por procesos de dolor o de procesos de soledad que son impactantes para nosotros, y nosotros en esos momentos tenemos que tener mucho cuidado porque en el momento en que viene la liberación de Dios y en el momento que viene Dios a moverse en favor de nosotros, porque Dios moviéndose en favor de nosotros, tenemos que tener mucho cuidado de no abrazar ese dolor. Lo tornamos en un ídolo. Lo convertimos en nuestra identidad. Dios nos saca del exilio y nos pone de nuevo, ¿verdad?, en el lugar donde fluye leche y miel, donde hay para comer, pero arrastramos esos ídolos con nosotros de esos momentos difíciles y los abrazamos o los cuidamos, ¿verdad? Los brillamos de vez en cuando, porque los seres humanos somos, pero tenemos que estar en eso, saber y entender que el propósito de Dios es que romper con eso, ¿verdad? Dios no nos mantiene en procesos de dolor todo el tiempo, por siempre y para siempre, y a veces somos nosotros los que abrazamos, y Dios lo que quiere es que nosotros lo soltemos, ¿verdad? El pueblo de Israel, cuando lograron salir del exilio y empezaron a regresar, no se quedaron de manos cruzadas, ¿verdad? No llegaron a Jerusalén a volver a llorar a Jerusalén viéndola destruida, sino que empezaron, y vamos a ver, ¿verdad? Empiezan a trabajar, les conllevó tiempo, conllevó esfuerzo, conllevó años, vino la adversidad en ese proceso también, pero Dios fue fiel y Dios fue restaurando poco a poco. Yo creo que una de las áreas importantes que vemos de Dios tomando la iniciativa de, ¿verdad?, despertando el espíritu de Zorobabel, despertando el espíritu del mismo Esdras o de Nehemías. Todo esto creo que tiene que ver mucho con esa
esa iniciativa de Dios y el que nosotros nos podamos alinear a esa iniciativa de Dios. Y va de la mano de lo que estás diciendo, porque hay veces que nos podemos quedar en el lamento, en la tristeza, o decidimos creer que cómo Dios va a usar este proceso para seguir caminando. Y creo que esa es la referencia que también podemos ver del libro de Jeremías, por ejemplo, que Jeremías había profetizado que el exilio iba a durar esos 70 años y de momento Dios mueve el corazón de Ciro. Vemos en el verso 5 que dice que se levantaron los jefes de las casas para edificar. Y ese proceso es demasiado importante. Es bien importante porque fíjate, cuando Dios mueve a Ciro, que leímos, Dios mueve a Ciro a abrir la puerta. Pero para caminar le hacía falta gente. Abrir la puerta. Y Ciro lo que hace es un llamado. Yo estoy abriendo la puerta. Que se quiera ir y vaya. ¿Verdad? Y lo tremendo es que Dios no tan solo movió el corazón y levantó el corazón de Ciro, sino que hubo líderes dispuestos a escuchar la voz de Dios en ese momento y levantarse y decir, nosotros vamos. Y ahí esa toma de determinación se abrió la puerta, es tiempo de salir de aquí, conlleva valentía, porque en ese momento podía ser para ellos seguridad. Acuérdate que Dios, cuando los envía al exilio, le dice, vayan, edifiquen, hagan casa, tengan hijos, procuren la paz de la ciudad. Y están en el exilio, claramente, no están en su lugar. Pero muchos pudieron haber dicho, yo, para allá, ¿a qué? Me quedo aquí mejor, como muchos dijeron, me como los ajos y las cebollas de Egipto, mejor tírame para atrás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos acostumbramos. Y entonces esa es la importancia de nosotros poder ser sensibles a Dios. Y cuando Dios abre la puerta, hay que tomar las decisiones de salir. Y requiere valentía. Y el Espíritu Santo, en este caso, como dice el versículo 5, Dios movió los corazones del pueblo, ¿verdad? Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y sabes qué, Juanma, y entonces uno de esos que el Señor despierta es importante. Aquí es donde también hacemos el eco regular que miramos hacia cómo vemos a Cristo a través de esto. Es que en el capítulo 2, verso 2, se habla de Zorobabel. Y lo que llama la atención de Zorobabel es que él es del linaje de David. Entonces Dios le había prometido a David que tendría un descendiente que iba a reinar sobre el pueblo de Dios para siempre. O sea, el descendiente sabemos que es Cristo, ¿verdad? Pero al final de Segunda de Reyes vemos que el último rey de esa genealogía fue llevado prisionero a Babilonia. Y entonces pues quiere decir que entonces, ¿cómo vemos la realización de ese pacto de Dios con el linaje de David, aún dentro del cautiverio? Y nos recordamos, o sea, ese pacto estaba ligado con la tierra, estaba ligado con un reinado, estaba ligado con la paz dentro de esa tierra, y estaba ligado con la presencia de Dios en medio de ellos. Y en ese sentido, vamos a ver cómo a través del regreso del exilio se van restaurando ese pacto, esa semilla de ese pacto va restaurándose. Y como tú decías, no es perfecto, no es completo, pero va en el proceso. Y va apuntando hacia la realidad del linaje de Cristo. Y aquí vemos a Zorobabel, el linaje de David. La promesa de Dios de ese linaje. Zorobabel entra en este proceso. Y entra también Jesúa, que algunas traducciones le llaman Josué, que también es levita. El sacerdote. Así que no solamente se levanta la descendencia davídica en términos de reino, sino también la descendencia de los sacerdotes. O sea que hay una restauración de sacerdocio y una restauración de descendencia del linaje real. Entonces, pues eso nos apunta ambas cosas hacia Cristo, como el linaje real
que se levanta Rey sacerdote. y como el sacerdote. Así que volvemos a lo mismo, ¿no? Ese sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestra debilidad. Todo proceso de exilio, ¿verdad? Está liderado por Cristo Jesús. Eso es así. Todo Cristo proceso nos saca del cautiverio, ¿verdad? Y en este sentido, con su sacerdocio y con su reinado. Así que gloria a Dios por eso. O sea, es importante que nosotros siempre veamos la Escritura de esa manera, cómo esto apunta a la realidad del el real sacerdocio. Y como la Escritura dice que entonces, que Pedro mismo decía que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Lo vemos en Esdras, vemos ese pueblo escogido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, en los capítulos que tienen que ver con la edificación ¿verdad? De todo, hay algo que es importante señalar, y es que Ciro escogió el enviar todo. O sea, el altar de oro, todo lo que Nabucodonosor se había llevado, Ciro decidió enviarlo. Eso tiene para mí un peso demasiado importante en cuanto a los detalles de Dios. Sí, y porque Ciro fácilmente tenía, o sea, los reyes que conquistan se quedan con el botín y lo reparten. Y aquí no estamos hablando de 4 platos y 3 cucharas, ¿verdad? Estamos hablando de un listado heavy. De un listado heavy cuando uno lo lee y de valor, de un inmenso valor. No tanto de un inmenso valor cultural y religioso para los judíos, sino de inmenso valor de costo, ¿no? Y Ciro se desprende, ¿verdad? Y los envía. Y es un poco así, casi pienso, digo, yo lo ato así, no necesariamente lo ata así la Escritura, pero yo cuando en Joel se dice que Dios restaura lo que el saltamonte se comió, lo que Dios, cuando Dios restaura de verdad. O sea, Dios no... Y la palabra restaurar, ese concepto es volver a ese original. El que el Señor restaure el linaje real, el sacerdocio, y restaure los utensilios para la adoración, nos muestra que es un Dios que está diciendo: yo cumplo mi promesa, pues entonces ustedes son el pueblo que me adora, y que yo voy a cumplir mi promesa a través de ustedes. Y eso nos muestra esa realidad de cómo vemos a Cristo, que es capaz de restaurarnos a nosotros. Y obviamente aquí ahora comienza la parte de la edificación, pero esa parte pues la vamos a tener que dejar para un próximo episodio. De verdad que explorar, ¿verdad? Solamente nos quedamos en básicamente el contexto y los primeros capítulos de Esdras. Ahora vamos a la edificación, porque esa edificación tiene un panorama interesante también. A veces pensamos que entonces pues ya volvimos, ya pues todo esto va a correr fácil, y no necesariamente es así. Así que nos vamos a adentrar un poco en las dificultades que tuvieron también el pueblo que regresaba a Jerusalén. Pero si algo debe quedar claro es que Dios es capaz de restaurar. Dios es capaz de sacarnos del cautiverio. Y cumple sus promesas. Y Cristo no. Cristo es la puerta. Cristo es el que nos saca, ¿verdad? Ese rey, ese sacerdote. Y si hay alguien allá afuera hoy, ¿verdad? Alguien que nos escucha, que está escuchándonos a través de este podcast, en las plataformas, que está cautivo, que se siente cautivo, que se siente que llegó al último momento, Dios es capaz de abrir la puerta y clama a Jesús. Él es el rey, Él es el sacerdote, Él es el que nos lidera fuera del exilio, Él es el que levanta, despierta nuestro corazón, Él es el que nos da la valentía para tomar las decisiones que tenemos que tomar. Y no hay nada que se compare a nosotros accionar cuando Dios abre las puertas, porque vamos a poder cantar el Salmo 126. Amén. Grandes cosas. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Así que no abrazamos el cautiverio, no abrazamos el dolor, sino que abrazamos la promesa. Amén. Abrazamos a Cristo, abrazamos la realización de una restauración real en nuestra vida. Así que qué bueno es el Señor. Amén. Juanma, gracias por este tiempo, y a todos ustedes, pues
Les esperamos en el próximo episodio de A la Mesa, donde continuaremos estudiando el libro de Esdras y Nehemías como un solo libro, ¿verdad? Y estudiando la Biblia completa como un solo libro. Así que gracias, Juanma. Buenas noches. Nando. Dios les bendiga.